Hola amigos, bienvenidos a La Cochera. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Vamos a tener hoy dos pruebas de manejo. BMW X1 en la versión X-Drive 28 o X28 Drive más bien. ¿Cómo será? No, X-Drive 28i. Y un viejo consentido aquí de La Cochera, pero en su versión más reciente, modelo 2014, el Mustang Shelby GT500. Antes de hablar de esos coches, sin embargo, les quiero comentar sobre la segunda pregunta más frecuente que recibo en eso de los autos. La primera es, ¿cuánto cuesta? Todo el mundo quiere saber el precio de los coches que manejamos. Pero la segunda es, ¿y qué tanto gasta? ¿Qué tanta gasolina gasta? ¿Qué tanto combustible gasta? Esa es una pregunta mucho más complicada de contestar que la primera, ¿no? Porque la primera, obviamente cada versión tiene un precio y por lo menos podemos ser específicos sobre, digamos, esta versión X-Drive 28i. Siempre la tengo que leer toda, no puedo acostumbrarme a los nombres tan enigmáticos de algunas marcas alemanas. BMW es un caso. Bueno, vamos a hablar de eso, de consumo de combustible. ¿Por qué es tan difícil contestar? Porque hay muchas cosas que juegan en el consumo de combustible de un auto. Hay muchos elementos que hacen que esas cosas, con que el consumo sea variable. O sea, no hay un coche que puedas decir, este consume tanto y este tanto. Entonces, si es así, ¿cómo me voy a atrever a darles números? Bueno, les quiero antes explicar un poquito cuál es la diferencia, cuál es la forma real de calcular el consumo de combustible de tu auto, y les voy a dar algunas referencias que son del portal ecovehículos.gov.mx, ¿sí? Que habla de una manera, digamos, oficial sobre el consumo de combustible de los coches. Bueno, la forma de medir el consumo de gasolina de tus coches, de tu coche, es llegar a una gasolinera, de preferencia en la noche, viene de preferencia en la noche o temprano en la mañana para evitar evaporación, con eso perder menos dinero. Llenas el tanque, pones en ceros el odómetro parcial o el odómetro de viaje. Casi siempre los vehículos tienen hasta dos, ¿no? Un odómetro A y uno B. Pones en ceros, luego circulas. Circula, no sé, 200, 300, 400 kilómetros, lo que sea. No es muy recomendable dejar que el auto llegue a la reserva. Antes de que llegara un cuarto, lo ideal es llenar ahí para evitar que los sedimentos, la basurita que está en el tanque, llegue a los inyectores y los pueda tapar. Entonces es mejor tener el tanque más cercano a lleno y con eso evitas ese tipo de problemas. Bueno. Entonces ya llenaste el tanque, ya anduviste, vamos a decir que anduviste 300 kilómetros. Llegas de preferencia a la misma gasolinera, de preferencia, no siempre es posible, pero de preferencia a la misma gasolinera, también de preferencia a la misma bomba donde pusiste antes la gasolina y vuelves a llenar el tanque. Vamos a decir que anduviste 300 kilómetros y cupieron 30 litros de gasolina. Divides 300 entre 30, te da 10. 10 significa que tu auto hace 10 kilómetros por litro. Hay cálculos diferentes para ciudad, para carretera y de uso mixto, pero depende en su gran mayoría de nosotros, ¿no? De qué tan fuerte o suave manejamos. El mayor ahorrador de combustible es el pie derecho. Mira, eso es lo que nos hace ahorrar o no gasolina. Mientras más suavecito pisemos, mejor. Y sobre todo, lo que hay que hacer es no arrancar fuerte. La hora del arranque es la que más gasolina gastas. Sé que es rico, estás en un semáforo, arranca, sobre todo en un coche como ese, pero eso es lo que más gasta gasolina y es lo que más te cobra la factura después. Ahora, este listado que les voy a leer es del auto más económico por segmento en México. ¿Cómo lo midieron eso? Esa es la información oficial que cada marca proporciona al gobierno. Es obligatorio que las marcas lo hagan. Y en función de esa información, ellos te dan ese listado. Lo pueden verificar ecovehículos.gov.mx. Les voy a leer
para que sea un poquito más fácil, los más económicos por segmento. Hay cosas ahí raritas. ¿Por qué? Porque eso es un consumo oficial. Los consumos oficiales son medidos en condiciones de laboratorio que muy difícilmente vas a poder repetir en la vida real. Pero bueno, miren, las pickups grandes tenemos como la más económica la Chevrolet Avalanche, que de hecho ya va de salida, ya no va a haber una siguiente generación de Avalanche. Según esto, logra 7.18 kilómetros por litro. En las pickups medianas tenemos la Toyota Hilux con un consumo de 8.7 kilómetros por litro. Sí, estamos hablando de consumo en ciudad, en todos los casos. Luego, en las pickups compactas, pequeñas, tenemos la Volkswagen Saveiro con 13.84 kilómetros por litro. Luego, entre las SUVs, uso múltiples, la Mazda CX-5 con 14.4 kilómetros por litro. El Smart Fortwo es el más económico de los subcompactos con 16.39 kilómetros por litro. El Honda CRZ Coupé entre los deportivos es el más económico, obviamente es un auto híbrido, con 18.5 kilómetros por litro. Luego Toyota Prius entre los vehículos considerados de lujo, pues sí, la versión única del Prius hasta hace muy poco tiempo era un vehículo de lujo, 452,000 pesos, y tiene un consumo, de acuerdo con eso, de 21.7 kilómetros por litro. Por último, el auto más económico de México, de acuerdo con ese portal, es el Honda Civic híbrido con un consumo de 23.8 kilómetros por litro en ciudad. Es el primer lugar donde veo que el Civic híbrido es más económico que el Prius. No estoy de acuerdo, no creo que así sea. Yo ya he tenido ambos de pruebas de mediano plazo, es decir, ya anduve 3 meses con un Civic híbrido y 3 meses con un Toyota Prius, y el Toyota Prius es bastante más económico, que el Honda Civic híbrido. Sin embargo, pues esta es la información oficial, es la información que nos da nuestro gobierno en México. Repito, el site ecovehiculos.gov.mx. Vamos a un corte y regresamos para platicar de esta pequeña joya BMW X1 X-Drive 28i. Ahorita regresamos.